Bueno, como puede ver, hay varios elementos muy interesantes y para ahondar sobre esto y para platicar sobre el llamado a la paz y el diálogo entre Rusia y Ucrania desde distintos gobiernos, me acompañan en esta mesa de análisis Talia Escan, experta de seguridad internacional e investigadora de la UNAM. ¿Cómo te va, Talia? Muy bien, muchas gracias, Vic. Qué gusto tenerte. Y también me acompaña el senador por Morena y diplomático, Héctor Vasconcelos. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerlos a ambos. Bueno, arranquemos directo porque la propuesta del presidente López Obrador, que se presenta el viernes pasado durante el desfile militar, básicamente ya vimos la reacción por parte, no podemos decir que del gobierno ucraniano, pero sí de una persona altamente vinculada en las esferas de poder de Ucrania, que considera que es una propuesta, y quiero citarla textualmente, prorrusa porque le estaría dando tiempo a Rusia para rearmarse, esto a luz de la exitosa contraofensiva que han lanzado Ucrania, que tienen los rusos en retirada. ¿Cómo entender esta declaración y el impacto que tendría sobre la propuesta mexicana? Talia. Yo lo interpreto como otro reto adicional a todos los existentes en ese escenario de la guerra. Pues hay que reconocer que la iniciativa mexicana ha sido bastante neutral y desde un inicio México tuvo una postura neutral porque es la tradición. México ha sido un país principista, basándose prácticamente en el artículo 89, fracción 10. Es un país que promueve no intervención, es un país que promueve este diálogo y la solución pacífica. Entonces, claramente, la idea de poner un comité con mediadores es algo pragmático. Pero ¿cómo reaccionan los ucranianos y los rusos? Creo que es mucho más importante, porque aquí los dos actores principales que tienen que firmar un armisticio son ellos. Entonces, creo que la reacción ucraniana no es pacifista, creo que genera todavía más hostilidad, porque ¿qué podemos esperar de un país que sí, según busca la paz, pero sigue requiriendo más y más armas tras el discurso de parar la guerra? Entonces México, como un país fuera del continente que tiene esa iniciativa, yo creo que es un buen actor justo para proponer una solución, pero hay que tener también en cuenta qué sería el alcance de esa propuesta, ¿no? Porque estamos hablando de la ONU. Acuérdense que la Asamblea General es un órgano deliberativo, el único órgano vinculante sería el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cómo podría pasar esa propuesta a que sea normativa a nivel internacional? Entonces, hay que analizar esos detalles, pero la postura ucraniana, desde mi perspectiva, no está siendo pragmática, no está siendo pacifista y crea más paradoja en un escenario de la guerra y de imbalance. Senador, me parece que Ucrania parte del principio irreductible de que se debe de liberar su territorio. Y en ese sentido ahí es en donde choca la propuesta mexicana con la realidad de que estamos ante una situación en donde Rusia todavía tiene ocupadas quizás un 20% del territorio ucraniano. ¿Cómo avanzar en una propuesta mexicana cuando tienes esa situación? Sí, yo empezaría por decir que la opinión que ya se emitió en Ucrania sobre la propuesta del presidente López Obrador, pues no corresponde a la realidad. Lo que pasa es que es natural que en Ucrania, como en Rusia, los ánimos están exacerbados, entonces hay reacciones, yo diría, que se anticipan y que contradicen la realidad. México tiene una política exterior, como sabemos, basada en principios, y además el presidente López Obrador es un gran defensor de la soberanía, de la naturaleza soberana de la política exterior mexicana. Ahora, yo creo que la propuesta del presidente es inusual, es algo innovador, pero ¿por qué no intentar nuevas vías, nuevos métodos para tratar de llegar a soluciones cuando las formas convencionales de hacer frente a los conflictos internacionales han fracasado evidentemente en muchas ocasiones? Yo creo que el presidente está tratando de encontrar una fórmula novedosa, como ya dije, incorporando al primer ministro de India, al secretario general de la ONU y al Papa, porque él está impaciente ante el hecho de que llevamos ya meses con este terrible conflicto, con sus inmensas consecuencias, tanto para la geopolítica europea y mundial, como para la situación económica del mundo entero. Como sabemos, este conflicto ha interrumpido todas las cadenas de distribución de los alimentos y ha tenido consecuencias económicas muy graves. Entonces, me parece a mí que la posición del presidente López Obrador es: hagamos un paro en el proceso para discutir y buscar fórmulas de llegar a la paz. Ahora, ahí déjenme plantearle a ambos
lo siguiente, porque en este momento Ucrania tiene a los rusos en retirada, o al menos no han logrado estabilizar una línea del frente. Los rusos y siguen batiéndose en retirada frente al avance de las tropas ucranianas. En ese contexto, con esa situación como está, y con la declaración que dio el asesor de Zelensky, ¿puede considerarse que está, no sé si muerta, pero sí congelada la propuesta mexicana? Lo planteo como una situación pragmática. Es decir, si una de las dos partes te está diciendo, yo no quiero tener esta tregua y no me conviene en este momento, ¿se puede avanzar en esa ruta, Talia? Yo no lo llamaría congelado, porque una propuesta que todavía no se dio el seguimiento no puede estar congelado, pero yo creo que sí tendría que replantearse y tomarse en consideración justo las posiciones de las grandes potencias. Yo diría que la propuesta es de buena fe, pero también es muy idealista, entonces interprétenlo como gusten, porque estamos viviendo en un mundo maquiavélico, en un mundo salvaje, en un mundo inmoral, donde las grandes potencias y donde el mundo occidental trata de dominar todo el escenario global. Entonces creo que hay que tomar en cuenta esos factores y esos posibles retos, pero yo no descartaría la propuesta, tomando en consideración de que los mediadores sí han tomado papeles importantes. Hace un par de meses justo Turquía, junto con el secretario general de la ONU, logró que Ucrania y Rusia firmen un acuerdo prácticamente, o sea, de cereales. Eso es un gran paso en términos de seguridad humana, entonces hay que darle el seguimiento y hay que ver y analizar el alcance. ¿Embajador? Sí, yo creo que el momento en que se implementaría un plan como el que propone el presidente de México es algo que también estaría a discusión, ¿verdad? Pero la idea no es favorecer a uno de los lados en esta batalla. La idea es que deje la situación en Ucrania de afectar al mundo entero, a los millones y millones de personas que se van a ver con menos alimentos y por otro lado con un problema energético feroz en Europa. Ya hoy estamos viendo que en Francia está surgiendo un grupo que propone nada menos que la renuncia del presidente Macron y que separen las sanciones a Rusia, porque ya empieza el invierno en Europa y las consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos son terribles. De ahí el interés de México de buscar alguna solución novedosa. Pues ya estamos a unos días de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto que va a ser muy interesante ver cómo le va a la propuesta mexicana en términos numéricos, en términos de votos. Lo vamos a ver y esto seguramente aquí los voy a tener. Me gustaría volverlos a invitar, pero les agradezco mucho por haber estado conmigo este domingo. Muchas gracias. Embajador. Gracias.